Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 1. Transmigración. Debajo de las ramas de un árbol antiguo en la finca Zenin, un joven se sentó en una contemplación tranquila. Naoya se cortó la cabeza, todavía ajustándose a la realidad de haber transmigrado en este cuerpo de 4 años hace apenas 2 días. Al menos no me transmigré en alguna persona al azar, murmuró Naoya para sí mismo, su voz apenas por encima de un susurro. Imagina terminar en este mundo sin saber qué es Jujutsu Kaisen y ser asesinado por una maldición antes incluso de averiguar lo que está pasando. El pensamiento mandó un estremecedor por la columna vertebral, pero rápidamente se la quitó. Ahora estaba aquí, y tuvo que aprovecharlo al máximo. Su vida pasada no había sido nada extraordinaria. Nacido en una familia rica como heredero de segunda generación, había asistido a escuelas de élite, vivía cómodamente y seguía el camino predecible trazado para él. Era una vida desprovista de emoción típica que ahora se sentía como un sueño lejano. Pero aquí, en este mundo de maldiciones y brujería, tuvo la oportunidad de ser algo más. Tengo la misma edad que Gojo Satoru, ¿eh? Naoya murmuró bajo su aliento, su voz teñida de una mezcla de frustración y asombro. Gojo Satoru, el hombre que algún día se convertiría en el hechicero más fuerte de la era moderna. El pensamiento por sí solo fue suficiente para hacer que el pecho de Naoya se apretara. Si solo me hubieran transmigrado en el cuerpo de Gojo en su lugar, maldijo, soltando un fuerte suspiro. La idea era tentadora, casi embriagadora. Para despertar en el cuerpo de alguien tan inherentemente poderoso, alguien que pudiera remodelar el mundo con un movimiento de su muñeca, habría sido un sueño hecho realidad. Joven maestro, la cabeza del clan te está llamando, interrumpió una voz, atravesando los pensamientos de Naoya. Parpadeó, se deshizo de la realidad, y se volvió para ver a un sirviente inclinarse respetuosamente. Con un guiño, se levantó de pie, rozándose de la hierba que se aferraba a su ropa. Con solo 4 años de edad, Naoya ya había despertado su técnica maldita que envió ondas a través del clan Zenin. Ocurrió hace un mes, el mismo día que cumplió 4 años. Cuando Naobito, el jefe del clan, se enteró de que Naoya había heredado la perforación de proyección, una de las técnicas más poderosas del clan Zenin, su expresión generalmente ilegible vaciló por un momento, revelando un parpadeo de orgullo. Naoya se dirigió a la sala principal, sus pequeños pasos resonando suavemente contra los pisos de madera pulidos. La finca Zenin era vasta e imponente, un reflejo del poder y prestigio del clan. Al acercarse a las puertas correderas, respiraba hondo, acercándose para la conversación que tenía por delante. Las puertas se abrieron, revelando a Naobito sentado a la cabeza de la habitación, una taza de sake en la mano. Apenas miró a Naoya antes de tomar un sorbo lento, exudando un aire de autoridad absoluta. Luego, sus agudos ojos se encerraron en él, escandándolo como un comerciante valorando bienes baratos. TCH. Naobito pinchó la lengua, fijando su copa con un clink audible. Entonces, algunos de ustedes, mocosos, finalmente han heredado la perseguida de proyección. Te había llevado el tiempo suficiente. Naoya sintió un parpadeo de irritación en el tono condescendiente. Sí, viejo, acabo de llegar. ¿Qué tal si me derribo un poco? Aún así, mantuvo una postura respetuosa, su rostro impasible. Significa que tengo el potencial de convertirme en uno de los más fuertes del clan, dijo constantemente. No era un mocoso ingenuo que se desmoronaba bajo una pequeña presión. Naobito soltó una risa seca. ¿Potencial? Se inclinó ligeramente hacia adelante, el olor de sake permaneciendo en el aire. Eso es lo que los débiles se dicen antes de que sean aplastados. Su sonrisa se profundizó, fría y afilada. Al clan Zenin no le importa potencial. O eres fuerte, o no vales nada. ¿Crees que algún despertar a medio hornear significa algo? Naoya luchó contra el impulso de rodar los ojos. Clásico anciano arrogante se mueve. Despide primero, reconoce más tarde una táctica que había visto 1000 veces en anime. Pero sabía cómo funcionaba este mundo.
La fuerza lo dictaba todo. No tenía intención de interpretar al heredero obediente para siempre, pero por ahora, jugaría. Entiendo, dijo sin problemas, sumergiéndose la cabeza lo suficiente para parecer respetuoso sin parecer débil. Naobito exhaló por su nariz, sin impresionar. HMPH. Ya veremos. Se inclinó hacia atrás perezoso, levantando su copa una vez más. Si quiere ser algo más que otro mocoso desechable, entonces pruebe. De lo contrario, no pierdas mi tiempo. Naoya se quedó quieto, pero por dentro, sonrió. No te preocupes, viejo. Lo demostraré. Y cuando lo haga, serás el primero en darte cuenta de que me subestimaste. Capítulo 2. Energía maldita. En su primera semana, Naoya comenzó a aprender a controlar su energía maldita que poseía casi todo el mundo en este mundo, excepto por unas pocas raras excepciones. En la serie original, Itadori refinó su control viendo películas mientras usaba una muñeca maldita, pero era 1991. La selección de películas decentes estaba limitada por sus estándares, y lo más importante, nadie había considerado siquiera usar la televisión para el entrenamiento de energía maldito todavía. Las televisiones todavía estaban en desarrollo, y hasta donde Naoya conocía, la idea simplemente no había pasado por la mente de nadie. Es hora de ver películas, supongo, murmuró Naoya, rascándose la cabeza. Naoya pasó la mayor parte de ese tiempo descansando, viendo películas. A diferencia de Itadori, no tenía acceso a un cadáver maldificado que lo atacaría si su maldita energía vacilaba. En su lugar, pidió algo que reaccionaría a la energía maldita. Lo que le dieron fue un cuchillo aburrido y feo. Inútil a primera vista, pero cuando se infunde con energía maldita, la hoja se extendió ligeramente y se volvió más afilada. Estaba lejos de ser ideal, pero era mejor que nada. Sorprendentemente, la fusión de su alma con Naoya Zenin parecía concederle una comprensión más profunda e instintiva de la energía maldita. Su talento había mejorado significativamente, lo que le permitió captar lo básico mucho más rápido de lo esperado. Ahora, podría regular su maldita energía a voluntad. Y lo que es más importante, había llegado a un punto en el que finalmente podía activar su técnica maldita. ¿Viendo la televisión todo el día, eh? Naobito murmuró, acariciando su bigote mientras escuchaba el informe del sirviente. Su tono era ilegible, una mezcla de diversión y decepción. La cabeza del clan Zenin tomó un lento sorbo de sake, sus agudos ojos estrechando ligeramente. Mesa mocosa mejor que no piense que puede costar solo con talento, si está dando vueltas, yo mismo le ganaré una disciplina. A pesar de sus quejas, una parte de él estaba intrigada. Si Naoya realmente hubiera progresado a pesar de lo que parecía ocioso, entonces tal vez había algo a lo que valía la pena prestar atención. Dígale que venga a verme, ordenó Naobito, bajando su copa con un clink decisivo. El sirviente se inclinó antes de irse rápidamente a transmitir el mensaje. Naoya se sentó con las piernas cruzadas en un cojín, su mirada fija en las puertas correderas por delante. Lo esperaba tarde o temprano. Una citación de un sirviente significaba solo una cosa. Su padre quería verlo. Las puertas se deslizan con un zumbido, revelando a Naobito descansando en la cabecera de la habitación, una taza de sake en la mano. Sus ojos agudos y estrechos fijos en Naoya, escudriñándolo con esa habitual mezcla de indiferencia y juicio. Así que, comenzó Naobito, arremolinándose del líquido en su taza, ¿qué es exactamente lo que has estado haciendo estas últimas 3 semanas? Su voz era lenta, medida, llevando esa conocida slurvad. Naoya podía oír el borde subyacente, los tácitos no me pierden el tiempo. Naoya sonrió ligeramente, inclinado hacia adelante, descansando la barbilla en el puño. Ver películas, dijo, su tono casual, casi perezoso. El silencio que siguió fue pesado. Naobito parpadeó una vez, luego exhaló por la nariz, poniéndole la copa con un aburrido clink. Sus dedos tonterías contra la mesa, su expresión ilegible. Viendo películas, repitió, como saboreando las palabras, rodándolas en su mente. Entonces, una sonrisa tiró a la esquina de sus labios. Debes pensar que eres muy listo, chico. La sonrisa de Naoya se ensanchó solo una fracción. Soy listo. Naobito soltó una risa tranquila, aunque no había calor en él. Puso su taza abajo con un clink aburrido, sus ojos afilados estrechando siempre tan ligeramente. Entonces dime, genio, ¿qué has ganado realmente de pudrir tu cerebro frente a una pantalla? Los dedos de Naoya se rozaban contra el cuchillo apagado a su costado, una sonrisa jugando en sus labios. Sin esperar el permiso, levantó el cuchillo y dejó que su maldita energía fluyera en ella.
La otrora poco impresionante cuchilla brilló, alargando mientras su borde se afilaba a un peligroso brillo. El aire a su alrededor crujía sutilmente, una visual visible muestra de control. Los ojos de Naobito parpadearon con sorpresa, sino con interés. Se inclinó hacia adelante ligeramente, observando cómo Naoya ajustaba sin esfuerzo el flujo de energía malditada, haciendo que la hoja cambiara de tamaño a voluntad. La precisión no era algo que un principiante debería haber logrado en apenas 3 semanas. Para el momento más breve, hubo un atisbo de choque en la expresión de Naobito. Entonces, igual de rápido, se había ido. Exhaló lentamente, atravesando una mano por la barba. HMPH, murmuró, fingiendo indiferencia. Entonces, aprendiste algo útil. Naoya retorció el cuchillo realzado entre sus dedos antes de soltar su maldita energía, devolviéndola a su estado aburrido. Conoció la mirada de Naobito, sin manso. Te lo dije. Naobito lo estudió en silencio durante un momento antes de sonreír. No está mal. Volvió a buscar por su bien, tomando un sorbo lento. Pero no pienses ni por un segundo que te haga fuerte. Si esto es todo lo que tienes, todavía no eres más que un mocoso jugando con un juguete. Naoya no reaccionó exteriormente, pero internamente, se burló. Como si me detuviera aquí. El verdadero entrenamiento apenas comenzaba. Después de la izquierda de Naoya, Naobito se sentó en silencio, perdido en el pensamiento. Golpeó sus dedos contra la mesa, arremolinándose el último pedacito de su copa. Master y maldito control de energía mientras ve películas. Murmuró para sí mismo, un destutuoso pero intrigado brillo en sus ojos. Capítulo 3. De nuevo 3 años pasaron rápidamente. En ese tiempo, la reputación de Naoya se extendió más allá de la sociedad Jujutsu. Los susurros de un genio del clan Zenin llegaron incluso a los que estaban fuera de sus círculos íntimos. Muchos afirmaban que era el Zenin más talentoso de esta era prodigio destinada a la grandeza. Naoya nunca había tratado el entrenamiento como una broma. En el momento en que agarró completamente su técnica maldita, inmediatamente buscó a Naobito como mentor. Naobito, aunque inicialmente desinteresado, estuvo de acuerdo en una condición. Sus sesiones de entrenamiento solo serían una vez a la semana. Estaba demasiado ocupado para comprometerse con más. Naoya sospechó lo contrario. Probablemente solo quiere que se emborrache. A pesar del limitado entrenamiento, Naobito no pudo ocultar su sorpresa. El dominio rápido de Naoya de su técnica era antinatural. Su capacidad para controlar y manipular la energía maldita superó las expectativas. Más importante aún, sus puras reservas de energía maldita eran asombrosas. Naoya tenía su propia teoría. Debido a que mi alma se fusionó con la de Naoya Zenin, mi nivel espiritual es más alto. Eso significa que tengo de 2 a 3 veces la energía maldita que tenía el Naoya original. Pero no era tonto. Sabía que la energía malditada cruda no lo era todo. Tampoco descuidó el entrenamiento físico. La energía maldita podría mejorar la fuerza y la defensa, pero había límites. A menos que alguien poseyera una cantidad absurda, como Ryomen Sukuna, que podría dominar a los usuarios de la restricción celestial a través de la energía pura sola maldicionada. Y así, Naoya entrenó tanto cuerpo como mente. Los campos de entrenamiento del clan Zenin eran espeluznantemente tranquilos, excepto por el débil murmullo de hojas en el viento. Naoya se paró frente a Naobito, su respiración estable pero sus músculos tensos. El anciano lucía tan relajado como siempre, una botella de sake medio vacía en una mano y una expresión aburrida en su cara. No me digas que ya estás cansado, dijo Naobito, su voz borrosa pero plagada de burlas. Tomó un trago de su siempre presente botella de sake, sus agudos ojos brillando de diversión. Ni siquiera es sudor todavía. Naoya no respondió. En cambio, se centró, su maldito energía que ardía mientras activaba su técnica. Pero su mente vagó por un momento, reflexionando sobre el marcado contraste entre su vida pasada y la que ahora vivió. En su vida pasada, Naoya nunca se había forzado a trabajar duro. No había necesidad. Su familia ya lo había planeado todo para él, su educación, su carrera, su futuro. Había vivido cómodamente, pero sin rumbo, a la deriva a través de la vida sin ningún propósito real o empuje. En ese entonces, no le importaba empujar sus límites o lograr la grandeza. ¿Por qué lo haría? Todo se le había entregado en una bandeja de plata. Pero ahora, todo era diferente. En este mundo de maldiciones y hechicería, Naoya tenía una meta ardiendo deseo de elevarse por encima del resto. Recordó la existencia de Gojo Satoru, el hombre que algún día se convertiría en el hechicero más fuerte de la era moderna.
La idea de alguien como Gojo, alguien tan inherentemente poderoso, era a la vez exasperante y motivadora. Se negó a conformarse con la mediocridad. Sincreción. 24 marcos. El mundo que lo rodeaba parecía lento, cada movimiento se rompió en pasos precisos y calculadores. Se adelantó, su puño apuntaba directamente al pecho de Naobito. Pero el viejo era más rápido. Demasiado lento, murmuró Naobito, eludiendo el ataque con facilidad. Antes de que Naoya pudiera reaccionar, un fuerte dolor explotó en su costado cuando el codo de Naobito conectaba con sus costillas, enviándolo al suelo. Naoya apretó los dientes, empujándose de nuevo a sus pies. Le dolían las costillas, pero se negó a demostrarlo. Otra vez, dijo, su voz firme. Naobito levantó una ceja, una sonrisa tirando de la esquina de su boca. Monto tozudo, dijo, tomando un trago de su botella. Bien. Veamos cuánto tiempo se puede seguir con esto. Esta vez, Naoya no se precipitó. Estudió los movimientos de Naobito, sus ojos se estrechan mientras buscaba una apertura. El anciano era rápido, pero no era infalible. Naoya fingió a la izquierda, luego se lanzó a la derecha, sus movimientos agudos y deliberados. Apuntó una patada baja a las piernas de Naobito, pero el anciano simplemente pisóla encima, su expresión no impresionada. Predecible, dijo Naobito, su voz goteando de desdén. Contrarrestó con un rápido jab, pero Naoya logró bloquearlo esta vez, el impacto resonó en sus brazos. La mente de Naoya corrió. Necesitaba pensar fuera de la caja. Proyección de la hechicería no se trataba solo de velocidad, de la precisión, de romper los movimientos en los marcos y explotar los huecos. Activó su técnica de nuevo, el mundo que se ralentizaba a su alrededor. Esta vez, no fue a por un ataque directo. En su lugar, rodeó Naobito, sus movimientos fluidos y calculados. Naobito lo miró con un interés leve, su boca aleta aún en la mano. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de venir conmigo? Naoya no mordió el cebo. Esperó, su paciencia delgadamente pero su enfoque inquebrantable. Entonces, lo vio un ligero cambio en la postura de Naobito, un lapso momentáneo en su guardia. Su puño se adelantó, apuntó al hombro de Naobito. Durante una fracción de segundo, parecía que se conectaría. Pero Naobito fue más rápido. El anciano se apartó del camino, sus movimientos casi demasiado rápidos para seguir. Antes de que Naoya pudiera reaccionar, un fuerte dolor explotó en su espalda cuando el pie de Naobito se conectó con su columna vertebral, enviándolo al suelo. Naoya gimió, su cuerpo gritando en protesta mientras se empujó de nuevo a sus pies. Su visión se desdibujó por un momento, pero la sacudió, su determinación inquebrantable. Otra vez, dijo, su voz firme a pesar del dolor. Naobito soltó una risa seca, poniendo su boca abajo en el suelo. ¿Tienes agallas? Te daré eso, dijo, su tono casi a prueba. Pero las tripas por sí solas no lo cortan en este mundo. Necesitas algo más que talento crudo para sobrevivir. Naoya no respondió. Simplemente restableció su postura, sus ojos encerrados en Naobito. El viejo sonrió, rompiéndose los nudillos. De acuerdo, mocoso. Veamos lo que tienes. Capítulo 4. Gorok Naoya esto, Naoya qué, Naoya. Gorok Zenin golpeó su puño contra el piso del tatami, su cara retorcida en frustración. Todo el mundo sigue hablando de él como si fuera una especie de prodigio. Él escupió, sus barbillas tambaleándose de la fuerza de sus movimientos. Gorok Zenin, el hijo mayor de Naobito y el hermano mayor de Naoya no era un hombre guapo. A los 16 años, tenía sobrepeso, mandíbula gruesa, y tenía el tipo de cara que hacía que la gente mirara instintivamente hacia otro lado. Pero en su mente, era el verdadero heredero del clan Zenin, no un pequeño motomólogo engreado que tuvo suerte con talento. Necesito ponerlo en su lugar, gruñó Gorlok, agarrando los pliegues de su tercera barbilla. Hazle entender lo verdadero que es el Jujutsu. Sus ojos brillantes escanearon la habitación antes de aterrizar en uno de sus sirvientes. Con un dedo grueso y obstinado, apuntó directamente al hombre tembloroso. Oye, tú. Dame una idea cómo enseño a ese mocoso una lección. El sirviente se endureció, sintiendo su pico de latidos. Necesitaba llegar a algo rápido. Gorok no era conocido por su paciencia. Si dudaba demasiado, podría que le ordenaran hacer algo desagradable. O peor, no han matado sin razón, como le había pasado a muchos otros antes que él. Por eso odio trabajar en este maldito clan, maldijo internamente, obligando a su cerebro a trabajar a toda velocidad. El sirviente tragó duro antes de hablar. Simplemente se podía pedir un duelo, se desdijo.
Vi que solo quieres ponerle a prueba y ayudar a señalar algunos de sus errores. Gorlock entreabrió los ojos, considerando la idea. Todo el mundo sabe lo arrogante que es ese mocoso, continuó el sirviente, tratando de sonar confiado. Estoy bastante seguro de que no se negará. Por un momento, hubo silencio. Luego, una amplia y grasosa sonrisa esparcida por la cara de Gorlock. Ah. No está mal. Se rió, su estómago zumbando con el movimiento. El ego de ese pequeño bastardo no lo defraudará. Se inclinó hacia atrás, ya imaginando el momento en que humillaría a Naoya frente al clan. ¿Cree que es fuerte solo porque heredó una buena técnica? Naoya se inclinó hacia atrás contra el árbol, la sombra lanzando un frío contraste con el aire de la tarde cálido. Golpeó sus dedos contra su rodilla, diversión parpadeando en sus agudos ojos. Un niño de 16 años desafiando a un niño de 7, reflexionó, su sonrisa ensanchada. ¿El clan Zenin no tiene vergüenza? El sirviente se tragó, vacilante. Dijo que solo quiere enseñarte y ayudarte, pero si no quieres participar, maestro Naoya, lo haré. Naoya lo cortó con una mirada afilada. ¿Cuál es el grado de mi supuesto hermano? Semigrado 2, respondió rápidamente el siervo. Pero eso es solo en el papel. Puede manejar una maldición de grado 2 sin muchos problemas. La sonrisa de Naoya se profundizó. ¿Un semigrado 2 a 16? Qué irrisorio para llamarse uno de los 3 principales clanes en Jujutsu. Eso será interesante, murmuró. El sirviente dudó. Entonces, ¿les informo que aceptas? Naoya soltó una pequeña risa. Por supuesto. Sería grosero hacer esperar a mi querido hermano mayor. De pie, estiró los brazos antes de volver adentro. Si iba a entretener el reto de su hermano mayor, bien podría montar un buen espectáculo. Los campos de entrenamiento de la finca Zenin estaban llenos de espectadores. Ancianos, miembros más jóvenes del clan, e incluso algunos sirvientes se habían reunido, todos curiosos sobre cómo se desarrollaría este duelo. Después de todo, no era todos los días que una semigrado 2 de 16 años desafió a un niño de 7 años. Gorlock ya estaba en el campo, los brazos cruzados sobre su enorme pecho, su figura hinchada exudando el exceso de confianza. Su sonrisa se ensancionó mientras veía acercarse a Naoya, sus ojos brillando con una mezcla de odio y desdén. «Te enojó bastante», se burló Gorlock, su voz goteando de desprecio. Empezaba a pensar que te escaparías. Su tono era agudo, cada palabra atada con veneno, como si hubiera estado esperando este momento para desatar su frustración encerrada. Naoya simplemente inclinó su cabeza, diversión parpadeando en su mirada afilada. Tomó su tiempo, sus pasos deliberados y sin prisas, como si estuviera paseando por un jardín en lugar de entrar en un vuelo. Cuando finalmente habló, su voz estaba tranquila, casi aburrida. «Ran. ¿De esto?» Señaló perezosamente a Gorlock, con la mano barriendo arriba y abajo como para enfatizar el físico poco impresionante del chico mayor. Luego, con un drástico sacudido de cabeza, añadió. «No puedo creer que compartamos la misma sangre. ¿Seguro que estamos relacionados? No entiendo cómo una criatura inferior como tú podría estar conectada conmigo. ¿Podría ser adoptado?» La multitud de miembros de los espectadores, ancianos, e incluso unos pocos sirvientes. Algunos sofocaron las risas, mientras que otros intercambiaban miradas incómodas. La cara de Gorlock se puso roja, sus puños apretando tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. El odio en sus ojos ardió más brillante, pero Naoya no se le inudió. En todo caso, su sonrisa solo se profundizó. Una vena abultada en la frente de Gorlock mientras su rostro se contorsionaba en la rabia. Te haré arrepentirte cada palabra que sa. Salerte podría ser más rápido que dar vueltas, interrumpió Naoya, su tono completamente casual. Cristiano McDonaldo, murmuró Naoya. Gorlock parpadeó. ¿Qué acabas de decir? La confusión reemplazó la ira en la cara de Gorlock. ¿De qué diablos estás hablando? Naoya suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza. Ah, estaba probando si tu cerebro era tan lento como tus movimientos. Resulta que tenía razón. La risa azotó al público, algunos luchando para contener sus risas mientras otros sonreían abiertamente. La maldita energía de Gorlock estalló violentamente. Pequeño. Voy a romper todos los huesos de tu cuerpo. Naoya simplemente sonrió. Eso es asumiendo que puedas tocarme. Uno de los ancianos Zenin levantó la mano. Basta. El duelo comienza ahora. En el momento en que se dio la señal, Gorlock se lanzó hacia adelante, su enorme marco moviéndose con una velocidad sorprendente.
Su puño, encubierto de energía maldita, desgarró el aire, dirigido directamente a la cabeza de Naoya. Pero Naoya ya se había ido. Con gracia sin esfuerzo, eludió, su cuerpo apenas cambiaba cuando el puñetazo de Gorlock no golpeó más que espacio vacío. Antes de que su hermano mayor pudiera siquiera registrar lo que había pasado, los dedos de Naoya se rozaban contra su brazo, su técnica activando en un instante. El cuerpo de Gorlock se congeló. Por un solo segundo, quedó atrapado dentro de un marco animado, su forma rígida e inmóvil como un carrete de película de pausa. Y luego, el puño maldificado de Naoya revestido de energía chocó contra el marco congelado, destrozándolo como vidrio frágil. La fuerza envió a Gorlock a dar la vuelta, su cuerpo torciendo el aire antes de estrellarse contra el suelo, tosiendo violentamente. Naoya exhaló, estrechando ligeramente la mano. Escapamos. Apenas lo intenté. Un fuerte silencio cayó sobre el campo. Luego, estallaron murmullos livianos entre los espectadores. ¿Era esa, la técnica de la perforación de la persedia? Una voz susurrada de asombro. Se ve locamente fuerte, otro murmuró. Así que los rumores eran ciertos. El bombo de Naoya no era para nada. Cuando Naoya se volvió para irse, oyó la voz de Gorlock, furioso y lleno de desesperación. Todavía no he terminado. Naoya se detuvo, mirando sobre su hombro. Gorlock estaba luchando a sus pies, su cuerpo temblando del impacto, pero sus ojos se quemaron de frustración y orgullo herido. Una sonrisa tiró a la esquina de los labios de Naoya. «Oh. ¿Sigues respirando? Debo haber sido demasiado fácil contigo. Supongo que tu tipo de cuerpo viene también con ventajas», reflexionó Naoya, dando pasos lentos y deliberados hacia él. Gorlock se limpió la sangre de la boca y se burló. «Te subestimé, pero morirás aquí». La maldita energía se incendió violentamente a su alrededor mientras activaba su técnica innata. El suelo se agrietó bajo sus pies, olas de energía distorsionando el aire a su alrededor. El cuerpo de Gorlock comenzó a moverse de manera antinatural, su carne hinchada ondeando mientras la energía maldita saltaba a través de él. Las venas pulsadas debajo de su piel, hinchándose grotescamente. Naoya levantó una ceja. «Oh. ¿Algún tipo de técnica de mejora? Mi técnica me permite aumentar mi fuerza, velocidad y durabilidad hasta 5 veces por un minuto», dijo Gorlock, su tono rebosante de confianza. Naoya le apretó ligeramente los ojos. Revelando la mano de uno, ¿eh? Un voto de unión comúnmente usado entre los practicantes de Jujutsu por divulgar cómo funciona su técnica maldita, pueden aumentar su eficacia o incluso engañar a su oponente. «Iba a humillarte», continuó Gorlock, sonriendo viciosamente, «pero ahora me has obligado a matarte. Solo puedes culpar a tu idiotez». En un instante, desapareció. Los ojos de Naoya se ensancharon ligeramente mientras sentía la presencia de Gorlock detrás de él. Gorlock se había vuelto mucho más rápido. ¿Pero adivina quién más era rápido? Naoya sonrió. Predecible. Justo cuando el puño masivo de Gorlock se vino abajo, Naoya torció su cuerpo con un momento perfecto, esquivando sin esfuerzo el ataque. El suelo donde había estado destrozado bajó la fuerza, enviando escombros volando. La sonrisa de Gorlock se amplió. «No puedes esquivarte para siempre, mocoso». Con su velocidad mejorada, lanzó una implacable aluvión de ataques, cada uno lo suficientemente potente como para romper huesos. Pero Naoya se movió como un fantasma, tejiendo los golpes con precisión fluida. «Es rápido, al menos para alguien de su forma», Naoya reflexionó, esquivando otro ponche. «Pero confía demasiado en la fuerza bruta. Sin refinamiento, sin control. Solo un tonto gordo balanceándose salvajemente». Gorlock rugió de frustración, su paciencia vistiendo delgada. «Deja de esquivar y pelear». La sonrisa de Naoya se profundizó. «Si insistes». En el momento en que Gorlock lanzó su siguiente golpe, Naoya se esquivó y golpeó su brujería de proyección. En un instante, Gorlock se congeló dentro de un marco animado. Naoya dio un paso adelante, mirando a su indefenso oponente con una mirada de pura superioridad. «Todavía no entiendes la brecha entre nosotros, ¿verdad?», dijo, su tono se acostó con diversión. Sin dudarlo, Naoya apretó el puño, maldijo energía crujiendo alrededor de ella como estática. Con un solo y devastador puñetazo, destrozó el marco congelado, enviando el cuerpo de Gorlock a través del campo como un rayo. El impacto resonó en los campos de entrenamiento, dejando un silencio atónito a su paso. Naoya no perdonó a su hermano otra mirada. Sin decir una palabra, se volvió y se alejó. Capítulo 5.
Fantasma solo en la tranquilidad de la finca, Naoya se apoyó contra un árbol, con los ojos afilados estrechando mientras analizaba su propia fuerza. Podría estar en el pico de un hechicero de grado 2 en términos de potencia bruta, pero mi velocidad está a la par con el pico de grado 1. Comparado con Naobito, que es más rápido que las más rápidas maldiciones de grado especial, todavía me queda un largo camino por recorrer. Gojo Satoru, el nombre solo era suficiente para hacer que su pecho se apretara. La posibilidad de que gane contra él ahora o incluso en el futuro es 0%. Absoluto 0. La realización fue amarga, pero Naoya no era de los que se engañaba a sí mismo. Gojo estaba en una liga propia, una fuerza de la naturaleza que desafiaba la lógica. Y sin embargo, la idea de ser tan completamente superado quemado como un fuego en su intestino. No puedo permitirme estancarme. Si no me empujo más lejos, terminaré como el Naoya Strong original, pero no lo suficientemente fuerte. Tal vez un poco más fuerte, pero todavía atrapada en el mismo nivel de poder. Eso no es suficiente. No para mí. Sus puños se apretan a sus costados, maldito la energía parpadeando a su alrededor como una tormenta esperando ser desatada. Necesito aprender la expansión de dominio. Y necesito aterrizar al menos un Black Flash. Sin ellos, nunca cerraré la brecha entre mí y los monstruos de este mundo. La expansión del dominio no era una técnica sencilla, requiere una comprensión sin precedentes de la técnica maldita y un inmenso reservorio de energía maldita. ¿Y Black Flash? No era algo que pudiera ser forzado. Exigió precisión, instinto y un toque de locura. Al día siguiente, Naoya estaba dando un paseo tranquilo por la finca Zenin, su mente aún zumbando con los planes para su próxima sesión de entrenamiento. El sol de la mañana arrojó largas sombras a través del patio, y el aire se llenó con el débil zumbido de actividad mientras los miembros del clan recorrían sus deberes. El cuerpo de Naoya se adueñó del riguroso entrenamiento por el que se había sometido, pero el dolor era un recordatorio de su progreso. Estaba a punto de dar la vuelta a la esquina cuando de repente, una extraña sensación le atravesó fría, una conciencia casi primordial que hizo que los pelos en la nuca se pararan en el extremo. Sus ojos se adelantaron, y allí, caminando casualmente más allá de él, estaba Toji Zenin. El aliento de Naoya se enganchó, sus agudos ojos ensanchados en shock. Toji se movió con una gracia sin esfuerzo, su imponente marco exudando un aura de poder crudo e indómito. Ni siquiera miró a Naoya a su paso, como si el chico no fuera más que una sombra en su periferia. Pero Naoya no pudo arrancarle la mirada. En ese momento, entendió que entendía por qué el Naoya original había sido tan asombrado por este hombre. Toji Zenin era una fuerza de la naturaleza. Una anomalía viviente. Un ser que había desafiado las leyes mismas del mundo Jujutsu, prosperando sin una pizca de energía maldita. Y ahora, con su conocimiento del futuro, Naoya sabía algo aún más aterrador. En este momento, en este tiempo, Toji Zenin era la criatura viva más fuerte. La realización mandó un escalofrío por la columna vertebral de Naoya. Su mente corría mientras veía a Toji desaparecer por el pasillo, la presencia del hombre permaneciendo como una nube de tormenta incluso después de que se había ido. El gran peso de la existencia de Toji fue un testimonio vivo abrumador de lo que la fuerza cruda y desenfrenada podía lograr. Por un momento, Naoya sintió un parpadeo de dudas. ¿Cómo podría esperar superar a alguien como él? Pero entonces, sus labios se acurrucaron en una leve sonrisa mientras salía a la luz un recuerdo de su vida pasada. Necesito relajarme, murmuró consigo mismo, sacudiendo la cabeza. No hay necesidad de sentirse dudoso. Toji es solo un vagabundo que no quería pagar la manutención de los hijos. Diablos, incluso se suicidó para salir de ella. El absurdo de la reflexión le hizo reír, la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Los memes y bromas de su vida anterior tenían una forma de poner las cosas en perspectiva, incluso en este mundo de maldiciones y hechicería. Toji podría ser un monstruo en términos de fuerza, pero en el gran esquema de las cosas, él también era un desastre. Un lío ridículamente poderoso, pero un desastre. La sonrisa de Naoya se amplió mientras se enderezaba, su confianza regresaba. Sí, Toji es fuerte, pero no es invencible. Y definitivamente no es el tipo de persona con la que debería compararme. Tengo mi propio camino para caminar. Con eso, se giró y se alejó, su estado de ánimo más ligero. El encuentro había sido un recordatorio de las alturas que necesitaba alcanzar, pero también reforzó su determinación. Toji Zenin podría